dibujan los expertos de los mercados. Hablamos a continuación con Luis Benguerel, gestor independiente. Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el entorno que estás dibujando en estos momentos? En clave geopolítica han sido muchos frentes los que hemos abordado en las últimas horas, evidentemente con la situación en Ucrania, la ley marcial que ha anunciado hoy Putin sobre los 4 territorios que se anexiona. Además tenemos las midterm elections y un Joe Biden que va a intentar a toda costa rescatar todos los votos que pueda por miedo a perder las 2 cámaras. Además también se recrudece la tensión entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán, y eso solo por hablar de las incertidumbres geopolíticas. Luego seguimos teniendo sobre la mesa una inflación que no está controlada. Hoy teníamos ese IPC de la eurozona en el 9,9%, apenas una mejora de 1 décima respecto a esa lectura inicial que veíamos estimada del 10%. Vale, abandonamos esos 2 dígitos que nos daban bastante miedo, pero aún así seguimos viendo una inflación desbocada y la semana que viene tenemos Banco Central Europeo. ¿Cómo se saldan todas estas incertidumbres en la realidad que están manejando los mercados? Es buena pregunta, porque con la situación que ponías, la verdad es que está complicado. Pero bueno, hay que mirar un poco los índices, cómo se están comportando, y en el caso del mercado americano, que es el que todos somos conscientes que es el mercado que nos manda por delante, pues bueno, tuvimos hace un par de semanas un susto importante, pero no llegó a perder los niveles de 3.500 y parece que aquí está haciendo un suelo, y por lo tanto ya sabemos que cuando el mercado se esperan noticias negativas en general es cuando los índices tienden a darse la vuelta, y cuando el mercado, pues sobre todo en situaciones como los actuales, es cuando está cuando el sentimiento es más positivo, pues cuando vemos caer el mercado, ¿no? Por lo tanto, en el más corto plazo, pues posiblemente yo creo que asistamos de aquí a final de año a un rebote interesante en el mercado, y que podríamos haber hecho un suelo en el corto plazo, y sobre todo pues eso, un poco porque el sentimiento cuando es tan negativo, normalmente el sentimiento contrario, el mercado se da la vuelta. En medio de esta situación, ¿cuál sería la estrategia de inversión? No sé si decir más óptima, más adecuada. Eso también depende un poco del gestor, ¿no? Y de los criterios, por supuesto también de qué tipo de cartera hablemos, de qué tipo de perfil, pero entiendo que cautela es una de las referencias clave en las estrategias en estos momentos, pero más allá de eso, ¿por dónde pasa tu visión? Bien, como bien comentas, siempre hay que tener presente el tipo de cliente con el que estás gestionándole la cartera, o el tipo de posición que estás tomando, ¿no? En estos momentos actuales lo más importante es tener una cartera diversificada, ¿no? E intentar buscar la descorrelación con lo que es con el resto de los índices, ¿no? Es cuando se demuestra la gestión descorrelacionada que lo hace bien, es cuando se está comportando y tienes pues rendimientos positivos con respecto al mercado. La parte que veremos negativa este año es que pues la gente que está acostumbrada a la renta fija y pensaba que la renta fija no se podía perder, o no podía perder fuerza con fuerza, pues estaremos viendo rentabilidades negativas en los fondos de los de corto plazo cercano al 5%, y los de medio y largo plazo de 10 y 15%. Entonces la gente, esto es un poco como en el 2008 que se compensaba ya gente, clientes que pensaban que el sector del tocho nunca podía caer, pues un poquito había pasado los últimos años lo mismo con la renta fija, y ahora descubrirán que la subida de tipos implica bajada de precios en rendimientos, y por lo tanto pues se verán afectados varios fondos, sobre todo en el corto plazo, como estamos viviendo actualmente. Mientras tanto, estamos viendo también entre los nubarrones que tenemos en el horizonte cómo cada vez más voces se alzan advirtiendo de una recesión. En estos momentos, si ponemos el foco en Estados Unidos, ya han sido 2 de los grandes bancos de Wall Street quienes se han aventurado a la hora de decir, bueno, es que la recesión en Estados Unidos la vamos a tener en la segunda mitad de 2023. Hace unos instantes hablábamos de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que precisamente citando a David Solomon, al CEO de Goldman Sachs, decía, bueno, si esto es lo que nos están diciendo ya los grandes prestamistas de Wall Street, empecemos a cerrar las escotillas. Recesión en Estados Unidos, recesión en Europa. ¿Lo palpamos? ¿Es un escenario que estén descontando ya los mercados? Bueno, yo creo que los mercados llevan meses descontándolo, ¿vale? Hay que diferenciar mucho en Estados Unidos con Europa. En el caso de Estados Unidos, yo creo que conociendo un poco cómo se mueve la gran banca americana, lo que está es haciendo presionar un poco
a la Reserva Federal y al Gobierno para precisamente evitar esta recesión. Por lo que yo estaba hablando con gestores americanos las últimas semanas, ellos prevén un pequeño parón, bajón de aquí a final de año y el primer trimestre, y como verán, creen que por lo tanto la FED actuará y actuará el Gobierno. Tendremos un giro rápido en V, posiblemente lo que está diciendo la banca no se llegue a ver en Estados Unidos, sino que ya de cara al segundo semestre el mercado vuelva a tirar, porque igual, pues como bien comentabas tú, si los directivos ahora están poniendo el freno, al ver que la situación no es tan complicada, porque al fin y al cabo la situación económica en Estados Unidos no es la misma que en Europa, en cuanto a materias primas y al pago que está del tema del gas o del tema del petróleo, pues posiblemente se den la vuelta mucho más rápido. En el caso de Europa, como bien comentabas, ahí es mucho más complicado. Como hemos comentado ya otras veces, el Banco Central va por un lado, cada gobierno va por el otro lado. Tenemos el problema de Alemania, que se ha acostumbrado a tener materia prima como era el gas muy barata y por eso ha tirado tanto los últimos años, pero ahora tiene un problema muy grave en cuanto al precio del gas. Y el ejemplo más claro, que yo creo que estabais comentando hace un ratillo, es que si vemos el crudo, el WTI, que es el que está en Estados Unidos, el spread se ha abierto mucho con el Brent, ¿vale? Está en mínimos de las últimas jornadas a niveles de 82, hay que recordar que los mínimos que hizo fue por debajo de 80 y en cambio en el caso del Brent se mueve a niveles de 90 cuando marcó unos mínimos cercanos a 82, ¿no? La parte positiva en cuanto al petróleo es que desde que empezó a actuar la FED a subida de tipos, pues todas las materias primas, pero como referente de tanto el Brent como el WTI y el petróleo, han bajado precios, porque hay que recordar que cuando estábamos a niveles de 130, 140, este mismo año ya había quien daba por hecho y descontado que se iba a 200 y a 250 y hasta el infinito y más allá. Y el mercado se ha vuelto a dar un poco la vuelta y eso es positivo porque al final, pues de cara a la inflación, quien más daño nos está haciendo pues es las materias primas, como son en el caso del crudo o del gas. Desde luego, y mientras tanto, pues vemos esa inflación que no cesa. La semana pasada teníamos esa referencia del IPC de Estados Unidos, además con especial atención en la subyacente, que veíamos un aumento de 3 décimas al 6,6 interanual. Hoy miramos la inflación de la eurozona, 9,9%, y además a una semana de esa reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. El jueves de la semana que viene van a posarse prácticamente todas las miradas en Christine Lagarde. Esperemos que esta vez Jerome Powell no nos haga una contraprogramación como nos hizo ya en la última reunión, hace 6 semanas, que casi nos costaba mucho mantener la atención entre uno y otro mensaje, pero lo que ya está descontado es que el Banco Central Europeo, ante el dato que hemos conocido hoy, va a apostar por una nueva subida en 75 puntos básicos. Y aquí me surgen varias cuestiones. Por un lado, claro, hemos estado viendo los movimientos de la FED, que ya lleva 3 subidas consecutivas de 75 puntos básicos, y podríamos ver una cuarta subida ya en la próxima reunión, también en 75 puntos básicos. Estamos viendo por el momento que esta jugada que está repitiendo la FED no le está sirviendo para controlar la inflación. Bien, es cierto que hay que tener en cuenta las diferencias de escenarios entre Estados Unidos y Europa. La dinámica de la inflación no es la misma, pero me pregunto hasta qué punto el Banco Central Europeo puede estar pecando también a la hora de acomodarse en una subida de tipos concreta. Y no digo que a lo mejor tenga que pisar el acelerador a los 100 puntos básicos, pero me pregunto hasta qué punto la subida de tipos es la única forma de controlar la inflación, si estamos viendo que, o estamos poniendo en duda que esto funcione. Bueno, como bien comentas, es complicado. Si nos basamos solo en Europa, bueno, pues ya vimos que la FED en primer momento habló de una inflación puntual, pero rápidamente rectificó y empezó a subir tipos y hemos visto subidas importantes y lo que comentábamos se ha visto reflejado en el precio de las materias primas, ¿no? Viendo como con el ejemplo que comentábamos antes del Brent, ¿no? En el caso de Europa, pues creo que era un comentario general del sector, parecía que habían perdido la llave para montar una reunión y convocar una reunión porque habían desaparecido, teníamos las inflaciones disparadas y no estaba actuando el Banco Central Europeo, cuando al fin y al cabo solo tiene un objetivo, que es controlar la inflación.
y no estaba actuando, ni estaba subiendo tipos, ni estaba haciendo absolutamente nada, y por lo tanto pues va tarde y mal un poco. Y luego es lo que yo lo que veo es eso, que luego cada gobierno actúa por su lado. O sea, estamos aún en Europa decidiendo qué vamos a hacer con el precio de la electricidad. Señores, pónganse de acuerdo ya de una vez, que llevamos unos cuantos meses, que al final lo estamos pagando todos, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que la mala gestión por parte de los gobiernos y sobre todo por parte de Europa, en este caso, la estemos pagando todos tan cara, ¿no? Y al final, pues, se ve reflejada porque cada uno, como comentábamos, actúa por un lado. Tienes al Banco Central Europeo actuando por un lado, gobiernos actuando por el otro, y Europa solo poniendo frenos y poniendo barreras a todo lo que pueda y más, ¿no? Entonces, al final, no es de extrañar que veamos cómo sigue creciendo cada vez más el populismo extremo de derechas e izquierdas en el resto de todos los países de Europa, ¿no? Pues nos quedamos nosotros con esas claves. Muchísimas gracias, Luis Berenguel, gestor independiente. Como siempre, un placer.